queridos hijos, que Dios los bendiga a todos. En este nuevo domingo la liturgia proclama el Evangelio tomado del capítulo 18 de San Mateo, versículos 23 al 35. Dice así: Se acercó Pedro y dijo a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: Dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y tomándolo del cuello hasta ahogarlo le dijo: Págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: Dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho, y fueron a contarlo a su señor. Éste lo mandó llamar y le dijo: Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. Este pasaje sigue inmediatamente al leído el domingo pasado, en el que el Señor nos explicaba cómo debía administrarse el perdón de las faltas en la comunidad cristiana. Movido por este mismo tema, San Pedro pregunta hoy a Jesucristo por el número de veces que hay que perdonar. Arriesgando un número generoso, consulta si el perdón debe ofrecerse hasta 7 veces. El número 7 representa una plenitud. Al preguntar así, San Pedro se inclina a pensar que el ofrecimiento del perdón no conoce límites. Hasta 7 veces significa para Pedro siempre. Pero a Jesús no le parece suficiente, y responde que eso no basta. Es necesario un perdón infinito. No hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, es decir, la plenitud multiplicada por la plenitud y todavía más. ¿Por qué tanta desmesura? Lo explicará el Señor con la parábola que pronunció a continuación, conocida comúnmente como parábola del siervo cruel, pero que también podríamos llamar parábola del Rey misericordioso. Una nueva parábola para explicar un aspecto misterioso y exigente de la vida de los cristianos. Como toda parábola, parece a primera vista muy sencilla y fácil de entender. Pero a poco que se la profundice aparecen muchos detalles que no dejan de sorprender. El protagonista de esta parábola es llamado Rey y representa evidentemente a Dios. Este rey tenía un siervo, que bien podemos imaginar como un funcionario que le debía muchísimo dinero. La cifra indicada en la parábola no debe ser tomada como una exageración. El Señor la señala a propósito con una intención bien determinada. 10.000 talentos en aquella época era una cantidad enorme de dinero, que probablemente los oyentes del Señor no podían ni siquiera llegar a imaginar. Pero no por eso era una suma imposible. Al contrario, bien podría esa cantidad de dinero representar el enriquecimiento inmoral de un funcionario real que durante años haya defraudado a su rey. Pensadas así las cosas, y a la vista de lo que sucede en nuestro país, no nos parecerá tan inverosímil la deuda de este siervo. Esta deuda enorme tiene en la parábola un doble sentido, uno absoluto
y uno comparativo. Absolutamente hablando, viene a indicarnos la enorme deuda que con nuestros pecados hemos contraído con Dios. El pecado tiene como ofensa un peso infinito, porque a quien se ofende es a Dios, que es infinito en bondad, sabiduría y poder. La infinitud de la deuda no se debe entonces a una gran acumulación de pecados. Basta un solo pecado mortal para contraer ante Dios una deuda infinita, que, humanamente hablando, no podríamos jamás saldar. De esto mismo se deduce el sentido comparativo que tiene la gran deuda contraída por este servidor. En comparación con esta deuda infinita, la que los hombres contraen entre sí por sus ofensas recíprocas es poca cosa, como los 100 denarios que debía el segundo servidor en comparación con los 10.000 talentos que adeudaba el primero. Pensemos entonces en la mayor ofensa que pueda hacernos otro hombre y sepamos que no es nada en comparación con la deuda que contrae el hombre ante Dios con uno solo de sus pecados mortales. Continuemos con la parábola. El servidor que debía 10.000 talentos va a ser justamente castigado por su rey, porque no podía saldar su deuda. Sin embargo, ante su humilde petición de aplazamiento de la condena a fin de pagar la deuda, el rey, sin mediar una palabra, no sólo lo dispensa de la cárcel con que lo amenazaba, sino que además le condona toda la deuda, de manera que ya no es más deudor ante su rey. Así de grande es la generosidad de Dios para con el pecador. El siervo perdonado puede ahora recomenzar su vida, porque ya no pesa más sobre sus hombros no sólo la sombra de la cárcel, sino tampoco la obligación de devolver lo que injustamente había robado. Pero, encontrándose con otro siervo que le debía 100 denarios, endureció su corazón y no quiso perdonarle su poca deuda. ¿Qué eran 100 denarios en aquella época comparados con los 10.000 talentos que ya no tenía que devolver? Absolutamente nada, pero se ve que su corazón no había cambiado del todo. Se hubiera esperado de él que fuera generoso con su deudor, como su acreedor lo había sido con él. Pero no lo fue, y por ello fue llevado nuevamente ante su rey acusado de ser inmisericorde y avaro. La culpa de injusticia ya había sido borrada, y no pesaba más sobre este siervo. Pero ahora se lo acusa de algo peor: no tener entrañas de compasión y ser avaro. Y esta vez el rey lo entrega a los verdugos hasta que salde toda su deuda. Es aquí donde aparecen algunas dificultades en la comprensión de la parábola, a la vista de la enseñanza que con ella quiere transmitir el Señor. Cristo quería, por esta parábola, explicar a San Pedro por qué no bastaba perdonar hasta 7 veces las ofensas de los hermanos, sino que era necesario ofrecer el perdón hasta 70 veces 7. Pero el rey de la parábola, que representa a Dios, ¿perdonó hasta 70 veces 7 o puso un límite a su perdón? ¿Acaso no terminó entregando a los verdugos a su siervo por haber sido inmisericorde? ¿Qué significa entonces perdonar 70 veces 7? En orden a explicar esta situación conviene tener presente, en primer lugar, un detalle que pasa desapercibido, porque en realidad se trata de un silencio. Cuando el servidor sin entrañas es presentado de nuevo ante su rey, cargado de nuevas culpas, y el rey le recrimina la dureza de su corazón, el servidor permanece callado. No pide, como la primera vez, tiempo y perdón. Es decir, no se arrepiente. Si se hubiese arrepentido, el rey, que representa a Dios, lo habría perdonado nuevamente. Y si la situación se repitiera 70 veces 7, la misma cantidad de veces el rey lo habría perdonado. Pero no fue así, porque faltó el arrepentimiento y el pedido de perdón. El perdón, por lo tanto, debe ser ofrecido siempre. Dios así lo hace y espera de nosotros lo mismo.
Pero ofrecer el perdón no es lo mismo que recibirlo. Cuando no hay arrepentimiento, el perdón no puede resultar efectivo. Pero, ¿qué es perdonar? Perdonar no es simplemente deponer el deseo de venganza que puede cultivar a alguien ante la ofensa recibida. Tampoco se reduce a una mera condonación de deuda de parte del acreedor, porque ofrecer el perdón no es lo mismo que recibirlo, de manera que cuando no hay arrepentimiento, el perdón no puede ser efectivo. En fin, no puede confundirse el perdón con la devolución de la estima y el cariño al que nos ha ofendido, independientemente de su arrepentimiento. Al que es injusto, no se le puede devolver la estima y el aprecio mientras es injusto. No se puede amar la ofensa en cuanto ofensa, porque es un mal, y el mal no se puede amar. Y el ofensor, mientras no se arrepienta, está como identificado con la ofensa, y por lo tanto no se lo puede amar restituyéndole la estima y aprecio que antes se le tenía. En todo caso, se lo podrá perdonar en el sentido de no querer vengarse o en el de dejar sin efecto la deuda, pero nada más. Pero este no es el perdón completo. El perdón, para ser completo, supone la restitución de la estima y aprecio cuando el que se hizo injusto por su ofensa, por su arrepentimiento muestra la voluntad de dejar de ser injusto. La estima y aprecio, por lo tanto, acompañan al perdón y lo completan, sólo cuando es recibido efectivamente por el ofensor al arrepentirse y al hacer penitencia por su ofensa. La injusticia no es apreciable. Hacerlo implicaría un desorden. Perdonar, además, no es solamente una actitud de benevolencia del que fue ofendido hacia el ofensor, independientemente de su actitud de rechazo de la ofensa. Implica también borrar la culpa en el que ofende porque se arrepiente. Y esa culpa no la puede borrar más que el ofendido, aunque para ello también es necesario que el ofensor muestre el deseo de ser perdonado, porque se arrepiente de ello. El solo arrepentimiento no borra el pecado, pero tampoco lo borra el perdón ofrecido si no hay arrepentimiento. Por eso, no se opone el perdón a la justicia. Si el perdón implicara una condonación de deuda independientemente del arrepentimiento verdadero, deberíamos deshacernos de los tribunales y de las cárceles. El perdón, entonces, no puede consistir en hacer la vista gorda sobre el desorden introducido por la ofensa, porque así el perdón se convertiría en injusticia, y con ello la convivencia humana se tornaría imposible. Una injusticia que no es reparada es un mal moral, que destruye la convivencia. Es un mal muy grave, peor que una guerra, porque hay guerras que son justas. Si se exige reparación en el momento de perdonar, no es porque no se quiera perdonar, sino porque no se podría dar el perdón sin hacer grave agravio al orden moral justo y al bien común. Si el ofensor no se arrepiente, mantiene el estado de desorden que no puede ser consentido por un perdón ingenuo y sentimental, y no se puede hacer un mal para reparar otro mal. Hoy se habla mucho de la misericordia de Dios, pero no siempre en sus justos términos, porque las más de las veces la misericordia parece excluir la justicia. Es verdad que Dios es misericordioso, y lo es infinitamente. De hecho, envió a su Hijo al mundo para que, muriendo en la cruz, nos redimiera de nuestros pecados. Pero esto no significa que no vaya a hacer justicia con el que obra sin misericordia con sus hermanos y se endurece en su posición inmisericordia. La posibilidad de la condenación es real para el que no practica la misericordia. Lo dice claramente el Señor como conclusión de esta parábola. De la misma manera, los tratará mi Padre Celestial si no perdonan de corazón unos a los otros. Dios está dispuesto a perdonar siempre, y por eso nos llama siempre a la penitencia. Y si volvemos a Él 70 veces 7 con sincero arrepentimiento, no dejará nunca de perdonarnos. Pero no lo hará
si falta en nosotros ese arrepentimiento, porque con un perdón indiscriminado Dios introduciría una grave injusticia en el mundo por él creado. Pero si hay arrepentimiento, el perdón divino no consiste solo en la condonación de una deuda, sino en la recepción del pecador en el grupo de los amados por Dios, como lo muestra la parábola del hijo pródigo. El padre de ese hijo no solo dejó atrás la ofensa que le había infligido su hijo, sino que le restituyó todo lo que había perdido por su vida descarriada. El perdón cristiano, por lo tanto, consiste en un fino equilibrio entre el impulso a vengarse y la indiferencia ante la ofensa sufrida. La venganza no es evangélica si descarta de antemano el perdón como algo contrario a la justicia. Pero la no resistencia al mal tampoco tiene nada que ver con la doctrina del Evangelio sobre el perdón. Ni venganza justiciera, ni indiferencia ante la injusticia. El perdón cristiano se inspira en la actitud de Dios con nosotros que muestra esta parábola. Dios nos perdona y nos perdonará toda vez que verdaderamente arrepentidos pidamos perdón. Pero con la misma rapidez con que condona la deuda y olvida la ofensa del que se arrepiente y está dispuesto a perdonar a sus hermanos, castiga rigurosamente al que se endurece en la inmisericordia. De este Evangelio aprendemos, por lo tanto, en primer lugar, la gran generosidad de Dios que está dispuesto a perdonarnos siempre que nos acerquemos a Él con un corazón arrepentido. En segundo lugar, la necesidad del arrepentimiento para obtener efectivamente el perdón. Dios no puede perdonar al que no se arrepiente porque eso sería injusto. En tercer lugar, que el perdón que recibimos de Dios nos obliga a perdonar a los que nos ofenden todas las veces que el ofensor se arrepienta, y este perdón condiciona el perdón divino de nuestras ofensas, como rezamos en el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Por último, que no hay oposición entre misericordia que perdona y justicia que castiga, porque ambos actos, el perdón y el castigo, se ubican en planos distintos. Si estuvieran en el mismo plano, Dios cometería injusticia al perdonar, o sería justo a costa de su misericordia. Dios, en cambio, ofrece siempre su perdón al que se arrepiente, pero no dejará sin castigo al que se rehúse a arrepentirse y a perdonar a sus hermanos. Todos somos pecadores ante Dios. Aún un solo pecado mortal es una ofensa infinita que Dios está siempre dispuesto a perdonar. Sepamos ganar ese perdón perdonando de corazón a los que nos ofenden, teniendo en cuenta que esa ofensa, aunque nos parezca inmensa, es nada en comparación con nuestras ofensas a Dios. Que Dios los bendiga a todos.